Jesús y la ceguera. Hay un dicho en México que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El dicho habla sobre una persona que se rehúsa a ver la realidad como es. No la puede aceptar, decide no creer lo que ve en sus propios ojos y se engaña a sí mismo. A veces hay situaciones difíciles que nos confrontan y no queremos ver. Es difícil aceptar lo que está pasando. Entonces nos cegamos a esa realidad porque es dolorosa o porque es vergonzosa o porque estamos cómodos estando como estamos y no queremos ver eso. Algunos piensan que esta frase vino hasta del mismo Jesús, basado en cómo le dice a los ciegos, cómo le dice ciegos a los fariseos y a los maestros de la ley ahí en Mateo 23. Los llama hipócritas, ciegos, guías de ciegos, porque no se dan cuenta de su error en cómo malinterpretaban las escrituras y hacían reglas que las invalidaban. Otros dicen que esta frase viene desde el profeta Jeremías, donde dice: escucha esto, pueblo necio e insensato, que tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, ahí en 5:21 del profeta Jeremías. Mi punto es que hay una ceguera que no es física, y hoy vamos a ver el encuentro de Jesús con un ciego, porque tenemos que ver cuáles, a veces o casi siempre, los milagros de Jesús tienen un significado más profundo, por eso están en los evangelios. Y seguimos conociendo a Dios en el evangelio de Marcos. Ya vamos a terminar el capítulo 10 ahora, pero el domingo pasado celebramos el Día del Padre, y el antepasado estamos viendo la necesidad de Jesús de repetir las cosas, porque la repetición es la madre de todo aprendizaje. Entonces él repitió su enseñanza, aclaró que iba a ir a Jerusalén, que iba a ser rechazado, maltratado, asesinado y que iba a resucitar. Y además volvió a afirmar las enseñanzas de cómo son en el reino de Dios, que no es como en el mundo, donde los que están arriba no están para ser servidos, sino para servir a todos. Si uno quiere ser grande en el reino de Dios, tiene que ser el menor, el esclavo de todos, siervo de todos. Las cosas son distintas en el reino de Dios. Y ya casi va llegando a Jerusalén y llega a Jericó. Y mire lo que pasó en Jericó. Esta es una historia verdadera de la palabra de Dios. Después de que llegaron a Jericó más tarde, salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que venía Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Vamos a explorar un poquito los personajes de la historia. Creo que ya los conocemos, por lo menos a Jesús. ¿Quién es Jesús? Ya sabemos, Marcos nos ha presentado una buena imagen de quién y cómo es Jesús. Es poderoso, tiene autoridad sobre todo, tiene enemigos,
sabe hacia dónde va, tiene clara su misión y ha entrenado a sus discípulos, les ha enseñado y ahora va en lo que muchos creían la procesión real, la entrada triunfal a Jerusalén. Van siguiendo al Mesías a Jerusalén y va seguido de sus discípulos, de una gran multitud. Es un momento importante. ¿Y cómo se comporta Jesús en este momento importante? El ungido de Dios se detiene, se detiene. Se detiene por un limosnero ciego. Y de nuevo vemos que la gente no entiende a Jesús. Muchos le pedían al ciego que se callara. ¿Cómo piensa interrumpir este momento tan importante? La procesión es más importante que la petición de ayuda de un limosnero. Pero Jesús es diferente. Jesús, el hijo de David, es mucho mejor que David, mayor. En la historia, David, el rey David, cuando fue a Jerusalén, ¿sabe qué pasó? Ahí está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, 6 a 8. Fíjese, el rey y los soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí. Los jebuseos, pensando que David no podría entrar en la ciudad, le dijeron a David: aquí no entrarás para ponerte en retirada, nos bastan los ciegos y los cojos. Pero David logró capturar la fortaleza de Sión, que ahora es la llamada ciudad de David. Aquel día David dijo: todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos. Los aborrezco. De ahí viene el dicho: los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. Ese fue David, pero ahora tenemos a Jesús. Jesús es un rey diferente. Jesús viene con una misión distinta. Viene, como dice Isaías en el capítulo 42, 6 al 7, dice: yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para liberar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Jesús viene a rescatar, viene a abrir los ojos de los ciegos para que vean la verdadera realidad. Viene a liberar, viene a restaurar, viene a encontrar lo que se había perdido. Eso es lo que Jesús quiere. No quiere aplastar a los débiles y heridos, sino fortalecerlos, sanarlos, como lo hizo con los niños, les dio su lugar, como hizo con las mujeres, como hizo con los padres ancianos, y ahora lo demuestra también con los enfermos y los discapacitados. La gente no entendía, ni aún sus discípulos, y la pregunta es: ¿tú lo entiendes? ¿Por qué Jesús se detuvo? Ahora vamos a ver al otro personaje, al ciego Bartimeo. ¿Quién es? Nadie en el Evangelio de Marcos es mencionado por nombre para una sanidad, solo Bartimeo. Es el único que es mencionado por nombre. ¿Y quién es Bartimeo entonces? Bartimeo es el hijo de Timeo. La palabra bar significa hijo en arameo, es como Ben en hebreo. Entonces es Bartimeo, hijo de Timeo. Marcos lo aclara, pone ahí entre paréntesis o pone una nota de que es el hijo de Timeo, porque la gente a la que le estaba hablando, no todos hablaban arameo, no todos hablaban hebreo. Eran de la cultura greco-romana, de la cultura gentil, de la cultura politeísta. Y él les explica: él es el hijo de Timeo, Bartimeo. Y entonces, la pregunta es: ¿quién es Timeo? Es el papá de Bartimeo. Es todo lo que sabemos.
Es todo lo que sabemos. Pero lo que es irónico es que el significado de Timeo es alguien de valor, alguien altamente apreciado. Y lo irónico es que su hijo es despreciado. La triste realidad que algunos dicen es que Bartimeo no tenía nombre. ¿Por qué no tenía nombre Bartimeo? Por ciego. Fue abandonado por su padre. Nadie quiere un hijo ciego en ese tiempo. Y como veíamos con Jesús, los niños son desechables, no tienen valor. Esa era la realidad de Bartimeo. No le pusieron nombre, por eso es conocido como el hijo de Timeo. Ahora, imaginemos la situación de Bartimeo. ¿Cuáles son sus opciones? ¿Qué podía hacer un ciego en ese tiempo? Lo único que podía hacer era pedir ayuda, ser limosnero. De eso vivía. Y un lugar bueno para ser limosnero era cerca de Jerusalén. Era una ciudad grande donde había gente con dinero y también había judíos. Y los judíos veían bien que se ayudara a los más necesitados. Pero es interesante que Bartimeo, al escuchar que el que iba a pasar por ahí era Jesús, empezó a gritar. ¿Pero por qué grita? ¿Cómo sabe quién es Jesús? Porque había escuchado historias de lo que Jesús había hecho. Las historias llegaron a sus oídos, pero ¿cómo llegaron a sus oídos? Alguien se las contó. Alguien le tuvo que decir a Bartimeo: oye, ¿escuchaste? Jesús sanó a un ciego, hizo que un cojo caminara, resucitó a un muerto. Jesús era famoso y las historias llegaron a los oídos de Bartimeo. Por eso es bueno contar las historias bíblicas. Hay gente que no sabe del gran poder que tiene Jesús para restaurar. ¿Y cómo van a saber si nadie les comparte estas historias verdaderas de la palabra de Dios? Si nadie sabe lo que Dios ha hecho en tu propia vida, tu testimonio, cómo Dios ha cambiado tu manera de pensar, tu manera de ser, y te ha dado esperanza, te ha dado alegría. Hay que compartir. Y uno puede poner muchas excusas. Es que no soy bueno para compartir. No es mi personalidad, es que esto, es que lo otro. No te preocupes. Cuando uno comparte la palabra de Dios hace lo que tiene que hacer. Es poderosa, da vida, limpia, corrige, anima, llega al corazón por el poder del Espíritu Santo. Por eso es bueno aprenderla, estudiarla, meditarla y también compartirla, enseñarle a otros la palabra de Dios. Bueno, pero porque Bartimeo creyó en las historias de Jesús, empezó a gritar y le da un título a Jesús. Le dice: Hijo de David. Bartimeo aceptaba que Jesús era heredero del trono. Había creído en las historias y tenía fe en esas historias, en lo que Jesús podía hacer por él. Y eso era lo que quería, que lo ayudara, que tuviera misericordia de él. Pero tuvo que ser persistente. La gente lo callaba. La gente iba siguiendo al Mesías a Jerusalén. El rey estaba llegando a la ciudad. ¿Y cómo se iba a detener por un limosnero? Bartimeo no tenía muchas opciones. Pero ahorita estaba pasando una que tenía que aprovechar. No la podía dejar pasar. Entonces estuvo dispuesto a confrontar la oposición con lo poco que tenía. Fue a buscar la oportunidad que se le presentó. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue el encuentro de estos dos personajes, de Jesús y Bartimeo?
Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús es un rey diferente, como decía. Viene a rescatar, viene a restaurar y se detiene escandalizando a la gente. Pero ese no es problema para Jesús. Jesús no está para complacer a la gente, sino para cumplir la misión de reconciliar al mundo con Dios, de encontrar a lo que se había perdido. Y pide audiencia con el limosnero, con el ciego Bartimeo, que nunca podría servir en el templo por ser ciego, estaba descalificado. Pero ahora se encuentra con el Creador en carne y hueso, frente a frente. El que tiene autoridad sobre todo, ese es el que lo está llamando. La gente puede notar la esperanza que Jesús se dirige a él, a este limosnero, que puede cambiar su vida como la ha cambiado la de muchos. Por eso están siguiendo a Jesús, porque han visto sus maravillas. Y eso pasa cuando uno empieza a seguir a Cristo, empieza a ver maravillas, empieza a ver el poder de Dios, cuando uno sigue a Cristo. Y Bartimeo reacciona con algo que tenemos que notar. Arrojó su capa. Uno dice, pues, ¿qué? Pues era lo que traía. Pero no sabe el significado tan importante que era para un limosnero su capa. Su capa era su cobija en la noche. Su capa le servía para acostarse, para descansar y para ponerla en un lugar para pedir limosna. Era parte de su vida, era útil, era parte de su identidad. Y cuando Jesús lo llama, lo deja atrás y da un salto de fe hacia Cristo. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó Jesús. ¿Qué le responderías tú si Jesús te dice: ¿qué quieres que haga por ti? La pregunta de Cristo es consistente con su carácter, con su naturaleza. Jesús está interesado en conocer a la gente. No se adelanta y le dice: lo que tú necesitas es la vista, tómala ahora. No, quiere conocer, quiere confirmar la fe de Bartimeo, quiere tener una relación, le da su lugar. Y como siempre, sus preguntas y sus comentarios son desafíos que van directo al corazón. A diferencia de sus discípulos, ¿qué le hubieran contestado a sus discípulos si Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le hubiera respondido Jacobo y Juan? Queremos que nos pongas a uno a la derecha y otro a la izquierda de tu reino. ¿Qué le responderías tú? Lo único que Bartimeo quiere es una restauración. Y la pregunta de Jesús lo desafía a proclamar su fe. Pide algo que solo Dios puede hacer: dar vista a los ciegos. El profeta Isaías, lo que leímos al principio de nuestro servicio de adoración: fortalezcan las manos de los débiles. Isaías 35, 3 al 7. Fortalezcan las manos de los débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Digan a los de corazón temeroso: sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá. Vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto, torrentes en el sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Jesús, Dios en carne y hueso, está frente a Bartimeo, cumpliendo la profecía. Ha venido a salvar. Dios mismo. No mandó un ángel, es Dios mismo el que está en la tierra para salvar.
puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. El encuentro entre Jesús y Bartimeo comenzó porque Jesús estaba cerca y el ciego Bartimeo pidió ayuda con todo su corazón. El resultado fue un milagro y una vida que ahora sigue a Cristo lleno de alegría. Y la pregunta es, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Cómo conocemos ahora mejor a Dios antes de esta historia y ahora después de esta historia? En Cristo. Y para mí tiene relación con la vista, pero la vista espiritual. Jesús le dijo a Nicodemo, a menos de que uno nazca del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Pablo, 2 de Corintios 4, 5 al 6, dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. A menos que uno no haya nacido de nuevo, está ciego. No puede ver, su mente está cegada, está muerto espiritualmente por el pecado. Un muerto no puede ver, está ciego. Pero el Evangelio de Cristo, las buenas noticias es que Dios viene a salvarnos. Ha ordenado que la luz resplandezca en las tinieblas. Ha venido Cristo a dar vista espiritual a todos los que están ciegos. Pero como decía desde el principio, no hay peor ciego, que el que no quiere ver. Y esa es la pregunta del día de hoy. ¿Te consideras ciego? Y dice, no, yo veo a todo color. Pero espiritualmente, mentalmente, ¿eres ciego? Una mejor pregunta sería, ¿puedes ver la realidad del reino de Dios? ¿Puedes ver la realidad de tu pecado? ¿Puedes escuchar y sentir al Espíritu Santo? Si tu respuesta sincera es no, entonces aprende de Bartimeo. Jesús está cerca, está aquí. ¿Qué hay que hacer? Está pasando por aquí, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hizo Bartimeo? Empezó a gritar, empezó a pedir ayuda. Hay que buscar a Dios. Bartimeo no busca, pues a ver si me escucha. Bartimeo busca de corazón, grita, porque no tiene otra opción. No hay un mañana para Bartimeo. ¿Cuándo va a volver a pasar Jesús por aquí? No sabemos. Él está ciego, no tiene opciones. Su vida ha sido muy difícil y tiene que pedir ayuda. ¿Tú te das cuenta que necesitas pedir ayuda? ¿Qué opciones tienes contra el pecado y contra la muerte? ¿Qué te va a ayudar? Jesús está aquí. Puedes preguntar, puedes pedir ayuda. No hay muchas opciones. Las buenas obras no borran las malas. Solo Jesús puede perdonar pecados. Solo Jesús nos promete vida eterna. El que esté muerto y cree en mí, no morirá, sino que vivirá, dice Jesús. Tienes que buscarlo de corazón, persistentemente, y pedir su misericordia.
A Jesús no se le ordena, a Jesús se le pide la misericordia. Ten misericordia de mí, como los salmistas lo dicen. Ayúdame, dice Bartimeo. Él es el único que puede. Jesús ya lo hizo, ya nos ayudó. Él dijo en la cruz, antes de morir, consumado es. He hecho lo que tenía que hacer. Él ya murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y todo aquel que en Él cree no morirá, sino que tendrá vida eterna. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Si quieres ver, si quieres entrar al reino, entonces tienes que nacer de nuevo para tener esta vista espiritual. Y esa solo se obtiene de manera espiritual, cuando uno cree de corazón, cuando confiesa con su boca que Jesús es el Señor, es el Rey. Tiene uno que dar ese salto de fe. Tienes que dejar tu capa y buscar tu identidad en Cristo. Y si tú ya tienes la vista espiritual, ya no eres ciego espiritual, entonces sigue a Cristo, sigue a Cristo. No te hagas el ciego de nuevo. No te desvíes, sigue a Cristo. Da el primer paso de fe, el bautismo, confirma tu relación con Dios. Y de ahí sigue en tu crecimiento espiritual, de pasar de ser un bebé a ser un niño, a ser un joven, a ser un padre espiritual. No te desvíes, no te estanques. Ve sinceramente con tus ojos espirituales en qué etapa de crecimiento estás y continúa creciendo de la mano de Cristo. Aprende, practica, conéctate con la iglesia, comparte, entrénate y sé enviado, sé encomendado para discipular a otros. No hay otro camino, no te hagas el ciego. El único camino es seguir a Cristo. Y si no estás siguiendo a Cristo y tienes vista espiritual, arrepiéntete. Da vuelta, sigue a Cristo, porque la meta de seguir a Cristo es convertirte en un pescador comprometido con la hermosa visión, la hermosa misión del reino de Dios. No te hagas el ciego, no te hagas el ciego, arrepiéntete y toma el rumbo correcto. Abre tus ojos espirituales de nuevo, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Amén. Amén. Quiero compartirles este canto. Que se llama Ver lo Invisible, de Daniel Pasco. ¿Pueden ver esta letra? Tú puedes ver lo invisible si tienes fe. Lo increíble puedes lograr, la niebla disipar. Teniendo la esperanza, verás la luz, sin importar la oscuridad. Pronto el calor vendrá dejando el frío atrás. Siento el calor, puedo mirar tu luz de
ojos te ven a ti, te oí.